A comienzos de junio de 23, la ciudad de Spring Hill, en Tennessee, parecía sacada de una postal. Céspedes perfectamente recortados, barbacoas familiares cada fin de semana y vecinos que intercambiaban sonrisas al caer la tarde. En ese entorno casi cinematográfico vivían John Marshall y su esposa Melissa. Él era dueño de Marshall Built Homes, una empresa de construcción bien considerada en la zona. Ella, maestra de tercer grado en la escuela primaria local, era reconocida por su carácter sereno y bondadoso. Llevaban más de 10 años casados, sin escándalos, sin quejas, con una reputación impecable. Pero como suele suceder en los paisajes demasiado pulidos, las primeras fisuras empezaban a aparecer donde nadie las notaba. En las últimas semanas, John comenzó a salir más temprano de casa y regresaba cuando el sol ya se había puesto. Atribuía su ausencia al aumento de proyectos, plazos ajustados y a clientes exigentes. Melissa, aunque no lo decía en voz alta, sentía que algo había cambiado. Lo notaba en pequeños detalles, mechones de cabello claro que no eran suyos en la ropa de John, el modo en que evitaba su mirada cuando hablaban en la cocina, la manera en que siempre colocaba su teléfono boca abajo. Ya no era el mismo hombre que una vez la abrazaba sin razón al pasar junto a ella en el pasillo. Los amigos y conocidos no notaban nada extraño. Ante el mundo, los Marshall seguían siendo la pareja modelo, pero en casa, el silencio empezaba a ocupar más espacio que las palabras. Melissa intentó justificarlo. Pensó que tal vez era el estrés o el cansancio, pero en el fondo intuía que algo más profundo estaba cambiando. La última semana de junio trajo consigo una nueva presencia. Marcy Douglas, una mujer recientemente divorciada, conocida de Melissa desde la época del instituto. Había regresado al pueblo meses antes, buscando empezar de nuevo. Melissa, como buena anfitriona, le ofreció ayuda. La invitó a cenar, le recomendó tiendas y la incluyó en pequeños planes sociales. Pero pronto Marcy comenzó a aparecer con más frecuencia, sobre todo cuando John estaba en casa. Primero con la excusa de pedir consejos de diseño para redecorar su apartamento. Luego, simplemente para tomar un café. En más de una ocasión, los vecinos vieron el coche de Marcy estacionado frente a la casa de los Marshall. Sin embargo, nadie la vio llegar ni marcharse. Era como si se deslizara dentro y fuera del lugar, sin dejar huella visible. Melissa intentaba mantener la calma. Aún no tenía pruebas de nada, pero la sospecha se le había incrustado como una astilla invisible. No quería imaginar traiciones, pero tampoco podía ignorar lo que sentía. Una noche, al pasar por el despacho, encontró el teléfono de John sobre el escritorio. Dudó unos segundos, pero no lo tocó. Sabía que si buscaba algo y lo encontraba, no habría marcha atrás. Esa noche no durmió, y en la penumbra de su dormitorio, comprendió que algo en su vida, cuidadosamente construido durante años, comenzaba a desmoronarse. El 1 de julio, poco después de las 6 de la mañana, John Marshall salió de su casa cargando 2 bolsos deportivos. En su interior, según explicó a un vecino curioso, llevaba herramientas y planos de un nuevo proyecto en el norte del condado. Subió al viejo todoterreno, dejó el motor encendido unos segundos más de lo habitual y se marchó sin mirar atrás. Melissa lo observó desde la ventana del pasillo. No hizo ninguna señal, no bajó las escaleras. No hubo discusión, súplica ni lágrimas visibles. Para ella, la certeza ya no era una sospecha, era una verdad asumida, aunque no pronunciada. Aquella salida no era parte de la rutina laboral. 1 hora más tarde, el mismo vehículo fue visto frente al complejo residencial donde vivía Marcy Douglas. Esta vez sin prisas, John bajó con una bolsa de supermercado en una mano y una botella de vino en la otra. Sonreía. El lunes 3 de julio, Melissa no se presentó a la reunión pedagógica de la escuela. Sus compañeras asumieron que se trataba de una indisposición leve. La directora, sin embargo, recibió un correo escueto. Melissa comunicaba su decisión de tomarse un descanso por motivos personales.
e indicaba que no deseaba ser contactada. El mensaje no contenía saludos, ni detalles, ni el tono habitual de una maestra conocida por su cortesía. Lo más extraño fue que, esa misma noche, las cuentas de redes sociales de Melissa desaparecieron. No fueron desactivadas, sino completamente eliminadas. En un intervalo de pocas horas, su rastro digital se desvaneció por completo. Su teléfono permanecía apagado. La línea seguía activa, pero ninguna llamada era contestada. El buzón de voz no había sido actualizado. El automóvil de Melissa, un sedán gris, seguía estacionado frente a la casa. No presentaba signos de uso reciente. A pesar de las altas temperaturas, las ventanas del hogar permanecían cerradas. Algunos vecinos comenzaron a hacer preguntas, pero John respondió con serenidad. Dijo que Melissa había viajado a Carolina del Sur para visitar a su hermana y tomarse un tiempo para pensar. Aseguró que necesitaba espacio y que era mejor no interferir. Sin embargo, la hermana de Melissa, al ser consultada días después, negó haber tenido contacto reciente. No había visitas planeadas ni conversaciones pendientes. Mientras tanto, Marcy fue vista conduciendo el coche de Melissa en al menos 2 ocasiones, una vez en una tintorería del centro y otra comprando comestibles en una tienda local. Nadie cuestionó su presencia, pero varios vecinos notaron la contradicción. Si Melissa estaba fuera de la ciudad, ¿por qué su vehículo estaba siendo utilizado? Aún así, no hubo denuncias formales. Durante ese mismo periodo, las luces del interior de la casa de los Marshall permanecieron apagadas por las noches. No se escuchaban ruidos ni se observaban movimientos. Una figura se asomaba ocasionalmente detrás de las cortinas, pero nunca se pudo distinguir con claridad quién era. La rutina del barrio siguió su curso, pero la casa número 17 comenzó a generar susurros. El silencio, más que la ausencia, fue lo que despertó las primeras inquietudes. Aunque aún no lo sabían, algo irreversible ya había ocurrido. Entre el 5 y el 10 de julio, la casa de los Marshall adquirió un aire abandonado que contrastaba con su apariencia habitual. El césped, que siempre había sido cortado con precisión, comenzaba a crecer sin control. Las persianas estaban completamente cerradas y ninguna luz se encendía durante la noche. La correspondencia se acumulaba en el buzón sin que nadie la recogiera. Algunos vecinos pensaron que Melissa ya no estaba en el pueblo, como había dicho John. Otros empezaron a preguntarse por qué, si él seguía allí, no se ocupaba del mantenimiento básico de la propiedad. El silencio comenzó a incomodar. El 7 de julio por la mañana, John reapareció en el domicilio con una camioneta cargada de herramientas y materiales de construcción. Explicó a los vecinos más cercanos que tenía intención de reformar el jardín trasero. Habló de planes para construir una nueva terraza, algo más amplia, con una pérgola y piso elevado. Justificó su entusiasmo con la idea de vender la propiedad pronto y comenzar de nuevo en otra zona del estado. En apariencia, era un hombre decidido a pasar página, pero su comportamiento evidenciaba un control inusual sobre cada detalle. Supervisaba la descarga de materiales, ordenaba sin descanso y evitaba cualquier conversación prolongada. Ese mismo día llegaron 6 trabajadores contratados por su empresa. Entre ellos se encontraba Miguel Ramírez, capataz con varios años en la compañía. John les indicó que debían desmontar completamente la terraza antigua, remover las jardineras del extremo noroeste del patio y despejar toda la zona de piedras decorativas. No ofreció planos, pero insistió en que seguiría un diseño propio. Él mismo se encargaba de marcar las zonas con cinta, medir distancias y elegir los materiales. La intensidad de su implicación llamó la atención. Trabajaba codo a codo con la cuadrilla durante jornadas extendidas, incluso bajo el calor agobiante de julio. A los pocos días, Marcy comenzó a aparecer con regularidad en el lugar. Al principio, llegaba por las mañanas con termos de café y bolsas con comida. Después se quedó durante horas, sentada bajo una sombrilla o caminando entre los restos de madera. Su presencia no fue presentada como oficial, pero era evidente que tenía un papel central.
A veces aparcaba detrás de la casa y entraba sin tocar la puerta. Se movía con familiaridad por el terreno. Uno de los vecinos, que solía pasear a su perro por la zona, la observó a altas horas de la noche cargando objetos en bolsas de jardín. No dijo nada, pero tomó nota mental de la anomalía. El tercer día de obra, Miguel notó algo extraño en una de las jardineras del fondo. El suelo había sido removido con demasiado esmero. Preguntó a John por qué sustituir el cimiento si la nueva terraza no se levantaría allí. La respuesta fue tajante: que se limitara a construir. A partir de entonces, el capataz comenzó a mirar con mayor atención. Una presencia inusual en el ambiente generaba incomodidad entre los trabajadores. John lo atribuía a fertilizante, pero quienes tenían experiencia sabían que no era así. El 12 de julio, el jardín trasero de la casa en Spring Hill ya no se parecía a lo que fue. Las jardineras originales habían desaparecido. El suelo estaba completamente nivelado y una estructura de madera comenzaba a elevarse sobre un nuevo cimiento. John había intensificado los turnos de trabajo, exigiendo jornadas de hasta 12 horas y ordenando materiales a un ritmo acelerado. Adquirió vigas y tablones en cantidades que duplicaban lo necesario para una terraza residencial promedio. Su discurso cambiaba según el interlocutor. A los trabajadores les hablaba de eficiencia, a los vecinos de estética. La coherencia no era una prioridad. Lo urgente parecía ser construir, cubrir, cerrar. Marcy Douglas, cuya presencia se había hecho habitual, sugirió rodear el área con una valla temporal de plástico opaco, argumentando motivos de seguridad y privacidad. John aceptó sin reparos, y en menos de 24 horas, una cerca gris envolvía por completo la zona en obras. Desde ese momento, lo que ocurría detrás de la casa quedó fuera de la vista de cualquiera que pasara por la calle o intentara mirar desde una ventana vecina. Miguel Ramírez y su equipo continuaron con las tareas, pero el ambiente se volvió más denso. El calor extremo del verano, sumado a un olor persistente que ya no se podía ignorar, generaba incomodidad y desconfianza. Varios miembros de la cuadrilla manifestaron sus inquietudes sobre el origen del hedor. John restó importancia al asunto, afirmando que se trataba de abono orgánico que había estado almacenado por largo tiempo. Pese a que la explicación era poco convincente, nadie discutió abiertamente. Los trabajadores sabían que, en aquella obra, las preguntas no eran bienvenidas. Miguel, por su parte, empezó a registrar mentalmente cada irregularidad. Observaba el modo en que John evitaba que se escarbara en ciertas zonas y cómo insistía en supervisar personalmente la colocación de cada viga. No se trataba de un simple perfeccionismo técnico. Había una urgencia nerviosa en sus gestos, una vigilancia continua que contrastaba con su comportamiento en otros proyectos. Una noche, tras una fuerte tormenta, parte del terreno se hundió ligeramente en uno de los extremos del cimiento. Al día siguiente, John llegó temprano, visiblemente alterado, y ordenó traer una grúa para reforzar la estructura. Las instrucciones fueron precisas: cubrir de inmediato la zona afectada con nuevas placas de contrachapado. Miguel, mientras ayudaba a mover los materiales, notó algo sobresaliendo de un pequeño montículo húmedo. Parecía plástico, tal vez una bolsa. Cuando se inclinó para mirar mejor, John intervino de inmediato. Dijo que eran residuos viejos y que no había razón para detenerse. Poco después, toda la sección fue cubierta con tablones nuevos. Al día siguiente, John llegó aún antes que el equipo. Ya había instalado parte de la plataforma cuando los demás arribaron. Miguel no hizo preguntas, pero no dejó de observar. Esa misma tarde, Caroline Walsh, vecina del lado oeste, vio a Marcy cavando en el jardín, usando guantes gruesos y con expresión concentrada. No era algo habitual en ella. Sin decir nada, Caroline tomó su teléfono y marcó un número anónimo. Al día siguiente del aviso anónimo, un oficial del condado acudió al domicilio para realizar una inspección superficial. Vestía de civil y no llevaba orden judicial. Caminó por el perímetro del jardín, hizo preguntas breves y se retiró afirmando que no había elementos suficientes para intervenir legalmente.
La escena se cerró sin registros, sin fotografías y sin evidencia tangible. John comentó el episodio entre risas forzadas frente a los obreros, calificando la visita como un exceso de preocupación vecinal. Esa misma noche, 2 miembros del equipo fueron apartados del proyecto sin mayores explicaciones. Según Miguel Ramírez, capataz de la cuadrilla, ambos habían expresado reservas sobre la dirección del trabajo y el uso de ciertos materiales. John argumentó que hablaban demasiado y necesitaba gente eficiente. Mientras tanto, las obras continuaban. Cada clavo, viga y capa de madera parecía tener un propósito más allá de lo estructural. Cubrir, sellar, disimular. John redobló sus esfuerzos en terminar la terraza cuanto antes, pero no descuidó otros aspectos. En paralelo, comenzó a vaciar la casa. Vendió muebles por internet, retiró electrodomésticos y objetos personales de Melissa. Los artículos se ofrecían como en excelente estado, poco uso, y eran retirados por compradores sin sospechas. Algunas piezas de valor sentimental, como un joyero de madera tallada o un espejo antiguo que había pertenecido a la abuela de Melissa, también desaparecieron. Todo indicaba que el inmueble estaba siendo preparado para un nuevo comienzo, sin rastros del pasado reciente. Al mismo tiempo, las redes sociales de Marcy Douglas mostraron un cambio radical. Tras semanas de silencio, comenzó a publicar fotografías que la mostraban sonriente, posando frente a paredes recién pintadas, con frases motivacionales escritas con caligrafía elegante. La segunda oportunidad es la mejor. Renacer es elegir. En una de las imágenes, aparecía en una habitación reconocible para quienes conocían la casa de los Marshall. Era el antiguo dormitorio de Melissa, ahora redecorado con cortinas nuevas y un juego de sábanas distinto. El contraste entre lo mostrado en línea y los rumores que circulaban en el vecindario resultaba inquietante. Poco después, se presentó ante la oficina local de registros una solicitud para transferir la propiedad del inmueble a nombre de John, apoyada por una supuesta carta poder firmada por Melissa. El documento fue entregado por un abogado de Nashville y no despertó objeciones inmediatas. No obstante, un empleado de la oficina notó que la firma lucía distinta a otras archivadas anteriormente. La redondez de los caracteres, el trazo inseguro y la falta de ciertos detalles levantaron sospechas que no se expresaron en voz alta, pero sí fueron anotadas en el expediente. Marcy aseguró que el trámite había sido pactado con anticipación, cuando Melissa decidió marcharse para empezar de cero. En esos días, Miguel recordó un detalle que hasta entonces había pasado por alto. La noche del 6 de julio, cerca de las 10, al pasar por el estacionamiento trasero, vio a John cerrando el maletero de su camioneta. Dentro había un bulto envuelto en una manta y un par de botas de mujer colocadas con cuidado. No preguntó nada, pero esa imagen, hasta entonces aislada, comenzó a adquirir peso. Sin hacer ruido, tomó su teléfono y empezó a fotografiar lo que consideraba inusual. Comprendió que ya no eran simples irregularidades. Algo no encajaba. El 8 de julio, una tormenta eléctrica golpeó Spring Hill con fuerza inusual. Durante más de 6 horas, el cielo descargó lluvia intensa, acompañada de ráfagas de viento y descargas eléctricas que provocaron apagones intermitentes. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció cubierta de ramas, charcos y barro. En la propiedad de los Marshall, el terreno trasero mostraba signos de erosión evidente. Parte de la terraza recién construida había cedido en un extremo, dejando a la vista una depresión poco profunda en la tierra empapada. Miguel Ramírez llegó temprano para evaluar los daños y se percató de inmediato de que la estructura estaba comprometida. Al retirar algunas planchas de madera en la sección afectada, encontró un bulto cubierto con plástico oscuro que sobresalía parcialmente de la tierra removida. No intentó desenterrarlo por completo. Al ver que una tela blanca aparecía entre los pliegues del plástico, se detuvo, dio unos pasos atrás y tomó su teléfono. En lugar de llamar directamente a la policía, contactó con el número de denuncias del departamento del sheriff del condado. Pidió una intervención urgente en el sitio
indicando que se trataba de una posible evidencia relacionada con una desaparición. 20 minutos después, mientras aún esperaba instrucciones, escuchó el sonido familiar del motor del todoterreno de John. Este llegó con expresión alterada, bajó del vehículo sin apagarlo y exigió que se detuvieran los trabajos. Miguel, sin decir palabra, se apartó. Cuando llegaron los agentes, la zona fue acordonada. El protocolo se activó con rapidez. Un técnico forense inició el levantamiento del objeto parcialmente expuesto. Bajo la lona se halló una sábana fuertemente atada, que contenía elementos que indicaban la posible presencia de restos humanos, según el informe forense preliminar. Aunque en ese momento no se ofreció una identificación oficial, una bolsa de mano hallada junto al cuerpo contenía un llavero con la letra M y fragmentos de una licencia de conducir a nombre de Melissa Marshall. El hallazgo fue documentado meticulosamente. Las autoridades no emitieron declaraciones inmediatas, pero la escena fue fotografiada desde distintos ángulos y los registros fueron enviados a Nashville para análisis forense. John fue detenido en el lugar como persona de interés, aunque no se le formalizó un arresto en ese momento. Fue trasladado a la comisaría para una primera ronda de interrogatorios. Mantuvo silencio durante la mayor parte del proceso y solicitó un abogado antes de firmar cualquier declaración. Esa misma noche, Marcy desapareció de su domicilio. Su teléfono móvil fue apagado y no hubo registros de movimientos en su cuenta bancaria o tarjetas. 24 horas después, regresó a su apartamento con apariencia agotada y dijo a un vecino que se había sentido abrumada por la situación. No ofreció más detalles. La autopsia preliminar determinó que la muerte se produjo entre los días 6 y 7 de julio. Aunque no se revelaron las causas exactas de forma pública, la policía confirmó la existencia de indicios que sugerían un desenlace violento a un sujeto a verificación oficial. El hallazgo cambió el curso de la investigación y convirtió una sospecha en un caso penal abierto. La historia que hasta entonces se mantenía entre susurros tomó forma oficial, y el foco de atención se desplazó de lo improbable a lo evidente. Los días posteriores al hallazgo en el jardín de la casa Marshall estuvieron marcados por una serie de diligencias técnicas y periciales. El equipo forense recuperó del terreno varios elementos que fueron enviados al laboratorio estatal. Fragmentos textiles, restos de cinta adhesiva, fibras plásticas y objetos personales deteriorados por la humedad. Sin embargo, fue la actividad digital la que proporcionó los primeros indicios sólidos sobre lo ocurrido en los días previos a la desaparición de Melissa. A partir del teléfono de John, incautado durante la inspección inicial, los investigadores descubrieron un mensaje de texto enviado desde el número de Melissa con fecha del 7 de julio. En el mensaje, se afirmaba que ella había salido voluntariamente del estado para empezar una nueva vida y pedía que no la buscaran. El texto fue breve, sin puntuación, con un estilo inusualmente impersonal. Expertos en análisis lingüístico compararon ese mensaje con otros escritos por Melissa en correos y redes sociales. La conclusión preliminar fue que el estilo no coincidía. En particular, se destacó la ausencia de expresiones habituales en su comunicación y una construcción gramatical más cercana a la escritura de Marcy Douglas. Paralelamente, se accedió a las grabaciones de una cámara de seguridad en un supermercado local. En las imágenes del 6 de julio, pasada la medianoche, se identificó a Marcy comprando productos de limpieza, bolsas industriales y guantes. La transacción quedó registrada con una tarjeta vinculada a su cuenta. El contenido del ticket coincidía con los objetos recuperados del lugar del entierro. Durante una inspección en la vivienda, los agentes encontraron un teléfono móvil escondido en el doble fondo de una caja de madera en el armario de la habitación principal. El aparato, aunque desactivado, contenía un borrador de mensaje no enviado. En él, Melissa escribía que temía por su seguridad y que si algo le ocurría no sería un accidente. El texto, aunque incompleto, llevaba fecha del 6 de julio y no había sido compartido con nadie. También se hallaron anotaciones manuscritas en una libreta situada en la cocina. Al ser cotejadas,
coincidieron con la escritura de Marcy, incluyendo frases que luego aparecieron en el mensaje de despedida atribuido a Melissa. Según la reconstrucción preliminar de los hechos, los investigadores determinaron que durante la tarde del 6 de julio se produjo una confrontación dentro de la casa entre Melissa y Marcy. Testimonios de vecinos indicaban gritos apagados ese día, aunque nadie alertó a la policía. La hipótesis establecida fue que la discusión escaló hasta un acto de violencia repentino. Se concluyó que la muerte de Melissa ocurrió esa misma noche y que John llegó posteriormente. En lugar de contactar a las autoridades, decidió colaborar en el encubrimiento. Las motivaciones señaladas por los peritos incluyeron miedo al escándalo, preservación de su empresa y deseo de evitar consecuencias penales para ambos. Las publicaciones de Marcy en redes sociales, ahora eliminadas pero recuperadas por los técnicos, fueron incorporadas como pruebas de conducta posterior al crimen. Las imágenes de su nueva vida en el hogar de la víctima fueron interpretadas como manifestaciones de desapego, calculadas para construir una narrativa de legitimidad. Mientras tanto, los investigadores ya no hablaban de desaparición, sino de homicidio. El 2 de agosto, las autoridades del condado ejecutaron 2 órdenes de detención simultáneas. Marcy Douglas fue localizada en un motel de las afueras de Columbia, a casi 40 kilómetros de Spring Hill. Según el registro del establecimiento, se había hospedado allí la noche anterior sin equipaje visible y había solicitado que no la molestaran. Fue arrestada sin resistencia. En su habitación se encontraron pertenencias de Melissa Marshall, entre ellas un par de pendientes, un teléfono móvil antiguo con la pantalla rota y la licencia de conducir parcialmente dañada, que ya había sido identificada por los forenses. En el momento del arresto, Marcy no emitió declaraciones. John Marshall fue detenido en una obra en curso al norte del condado, donde supervisaba la instalación de paneles de aislamiento. Al notar la presencia policial, no intentó huir ni mostrar resistencia. Entregó sus herramientas, solicitó comunicarse con su abogado y fue escoltado por los agentes sin incidentes. En su vehículo se hallaron documentos vinculados a la solicitud de traspaso de propiedad de la casa, incluyendo copias de la carta poder atribuida a Melissa, ahora bajo investigación por falsificación. Las autoridades informaron que, al momento de su detención, John se encontraba bajo vigilancia por riesgo de fuga. Las acusaciones presentadas contra John incluían encubrimiento agravado, falsificación de documentos oficiales y obstrucción de la justicia. Aunque no se le imputó participación directa en la muerte de Melissa, los fiscales señalaron que su rol posterior al hecho fue decisivo para dificultar la investigación. En el caso de Marcy, los cargos iniciales incluyeron homicidio involuntario, manipulación de pruebas y apropiación indebida de identidad. Los investigadores concluyeron que, aunque el acto violento no fue premeditado, sus acciones posteriores demostraron voluntad clara de encubrimiento y aprovechamiento personal. Miguel Ramírez, capataz de la cuadrilla de construcción, fue llamado a declarar como testigo clave. Entregó las fotografías que había tomado durante las semanas de trabajo en la casa y proporcionó una cronología detallada de los hechos que presenció. Su testimonio fue coherente con la línea investigativa oficial. Expresó que, aunque al principio atribuyó las anomalías a decisiones poco convencionales de diseño, los eventos posteriores lo obligaron a reconsiderar. Indicó que los cambios constantes, la insistencia en cubrir zonas específicas y la conducta evasiva de John alimentaron sus sospechas. Su colaboración fue considerada determinante para consolidar el caso. La casa en la que vivieron los Marshall fue clausurada y cercada con cinta policial. La terraza fue desmontada por orden judicial. Los peritos retiraron varias muestras del terreno y realizaron un escaneo subterráneo en busca de otros posibles restos. Aunque no se encontraron hallazgos adicionales, el vecindario permaneció en estado de conmoción. Las familias que antes compartían barbacoas y reuniones en las aceras ahora evitaban hablar del tema en público. La dirección número 17 de la calle Rose Hill se convirtió en un símbolo incómodo de lo que puede esconderse detrás de fachadas aparentemente perfectas.
Lo que empezó como una sospecha terminó revelando una tragedia cuidadosamente disimulada. El juicio comenzó en la primera semana de diciembre, en el Tribunal del Condado de Maury, bajo estrictas medidas de seguridad y con cobertura limitada por parte de la prensa local. La Fiscalía presentó el caso como una sucesión de decisiones motivadas por el miedo, el egoísmo y el deseo de proteger una imagen pública. El asesinato no había sido planificado, sostenía la acusación, pero la respuesta posterior de los implicados, encubrimiento, manipulación de evidencia, apropiación de bienes, fue deliberada y sostenida en el tiempo. La estrategia del fiscal se centró en establecer una línea temporal precisa y demostrar cómo cada acción posterior al crimen buscó desviar la investigación y aprovecharse de la ausencia de la víctima. Los elementos probatorios eran numerosos. Se presentaron los registros de transacciones electrónicas de Marcy Douglas, las imágenes de videovigilancia, las pruebas manuscritas encontradas en la vivienda, así como los mensajes falsificados enviados desde el teléfono de Melissa. Un perito en escritura confirmó que la carta poder usada para intentar transferir la propiedad había sido escrita por una mano no entrenada para imitar la firma de Melissa. El análisis digital del teléfono recuperado demostró que el mensaje final fue editado en al menos 3 ocasiones, desde dispositivos distintos. Todo apuntaba a una construcción intencional de una desaparición ficticia. John Marshall fue juzgado por separado, acusado de encubrimiento agravado, falsificación y obstrucción. Su defensa se centró en la tesis de desconocimiento. Afirmó que no supo de la muerte de su esposa hasta el momento del hallazgo en el jardín. Alegó que las decisiones que tomó respecto a la terraza respondían a una remodelación planificada antes de los hechos y que los documentos firmados fueron entregados por Marcy sin que él sospechara de su falsedad. Sin embargo, los testimonios del capataz Miguel Ramírez y las fotografías tomadas por él contradecían esta versión. Se evidenció que John había supervisado activamente la construcción sobre una zona previamente alterada y que su conducta fue evasiva cada vez que surgía alguna sospecha. En el caso de Marcy, la defensa argumentó que actuó en estado de pánico tras un forcejeo iniciado, según ella, por Melissa. Alegaron reacción impulsiva, sin intención de matar. No obstante, la Fiscalía presentó un perfil psicológico de comportamiento posterior incompatible con el remordimiento. Las publicaciones en redes sociales, la reubicación de objetos personales, la usurpación de espacios, así como el intento de reapropiarse de la identidad legal de la víctima, mostraban una planificación sostenida para sustituirla simbólicamente. El juez calificó los hechos como una cadena de decisiones cobardes que prolongaron el sufrimiento de una comunidad y de una familia. John fue condenado a 18 años de prisión sin derecho a libertad condicional anticipada. Marcy recibió una sentencia de 27 años por homicidio. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.